De ahí está lo que son las distancias que utilizaron en Sanger. En Sanger prepararon o plantearon la preparación de un papel, no lo hicieron, pero más o menos sería exactamente igual. Sí, si estamos y ahí está. ¿Por qué crees que se debe de adicionar agua? ¿Por qué tengo yo que tener la adición de agua? Déjenme, le pregunto a... Tengo harta ventana. ¿En dónde? ¿En la cromatografía? Ajá, ahí si se fijan aquí, ese rojo, perdón, ese negro es agua. Ahí les dice, ¿no? Ahora, ¿por qué adicionar agua? ¿Para qué les va a servir el agua? Todo este es glutamato. Todo este es glutamato. Este me parece que es alanina. Este es el problema. Y este es el testigo, creo. Y este es el agua. ¿Por qué adicionar agua, Arad? Pues igual quizás sería como para ver hasta dónde avanza por sí sola y poder comparar con las demás. ¿Ok? Te podría servir como comparativo a ver si tu agua está pura. Podría ser. Pero todavía tiene una funcionalidad que va más allá, ¿no? Al final, ¿qué vas a hacer, Arad? Así ya, hasta el mero final de tu marcha de trabajo, ¿qué tienes que hacer? Ve al Es, final de tu marcha de trabajo. ok. Ya. La parte de la espectrofotometría. La parte de la espectrofotometría, ¿no? Entonces, si tú vas a utilizar un espectrofotómetro y si te acuerdas de lo que hiciste en cinética enzimática, antes de leer los tubos problemas, ¿qué tenías que hacer? Librar el espectrofotómetro con un testigo. Con un blanco, que no es un testigo, ¿no? Y entonces, este blanco tiene que tener exactamente todo lo que tiene tu mezcla de reacción, ¿no? Tiene que tener exactamente el mismo tratamiento. Entonces, ¿de qué te va a servir la adición del agua? Con esa agua se prepara el blanco para el espectro. Justamente me va a servir para poder ajustar mi espectrofotómetro después. ¿Sí les queda claro a todos? Sí. Ahorita regresamos sobre este punto, ¿no? Y entonces, nada más, Arad, recuérdame, estos, ya lo había dicho esta Fernanda, pero estos 5, 10, 15, 20, 25, 5, 10, 15, 20, 25, ¿qué onda? Son 5, 10, 15, 25, ¿qué? 20, 25, ¿qué? Microlitros. Mililitros, litros, son microlitros, ¿no? ¿Y cómo adicionaría 5, 10, 15, 20, 25 microlitros para Con la micropipeta. con la micropipeta, ¿no? Entonces, para que se lo imaginen, ¿no? Imagínense que esta cromatografía, pues, se parece, ¿no? A lo que hicieron con las cromatoplacas, ¿no? En fosfolípidos, solo que ahora es un papel y ahora no van a utilizar capilares, ahora van a utilizar lo que son micropipetas. La micropipeta es de 5, entonces, por lo tanto, aquí tendrán 5 aplicaciones, ¿no? En esta tendrán 5 aplicaciones y en esta tendrían 4 aplicaciones, en esta 3, en esta 2 y en esta 1. Creo que les queda bastante claro. ¿Cuánto tiempo se tarda lo que es, primero, cuánto tiempo tuviste que haber dejado saturando el papel, Axel? De acuerdo a lo que dice tu bitácora, ¿cuánto tiempo tuviste que haber dejado saturar el papel, Axel? Dos horas. Axel, ¿cuánto? 2 horas. 2 horas. ¿Verdad? ¿En serio dice 2 horas? Ok, ¿y cuánto tiempo corrió? ¿Cuánto tiempo corre? De acuerdo a lo que dice. Y solo estás leyendo tu bitácora, ¿eh? O el manual, no sé qué tengas ahí. Y sí, o sea, así ya me hizo dudar. Sí, son 2 horas, ¿no? Con la fase móvil, dejarla saturar con la fase móvil y 18 horas 18 horas con... de corrimiento, ¿no? Ujú. Ok, entonces, fíjense que ahí dice 12 horas, pero es 2 horas, pero es el mundo rosa, ¿no? Luego hay que dejarlo saturar casi 8 horas, ¿no? Dejarlo saturar un montón de tiempo.
todo depende, ¿no? De las situaciones experimentales con las que estemos trabajando. Entonces, corre. Y después de que corre, ¿qué vas a hacer, Axel? Ya corrió, sacas tu papel, así como le hiciste con los vasos de Kopling, ¿no? Con la cromatografía de fosfolípidos. Más o menos, ¿en qué momento sacaste las placas? Cuando hayan recorrido 3/4 partes. Entonces, y salió, y ¿qué fue lo primero que hiciste? Sacaste la placa, ¿qué hiciste? Pues se dejó a temperatura ambiente. Para que se evaporara, ¿no? Sí. Pero si hubiéramos utilizado lo que es esta cromatografía en papel, hubieran tenido que marcar el frente del solvente. Claro, la fase móvil del solvente se evapora. ¿Sí estamos? Entonces ya marcas el frente del solvente y luego, ¿qué tendrás que hacer? Ya que esté el papel seco. Adicional ninhidrina. Ninhidrina. ¿Ninhidrina en qué? Ninhidrina ¿Pero en qué concentración y en qué está disuelta? al 0.05%. 0.05%, que está Sí, disuelta en etanol. disuelta en etanol. Oye, tiene que estar disuelta en etanol y tiene que estar al 0.05%. Y entonces, ¿eso se utiliza para qué? Es Para ajá, un agente revelador, ¿no? Para un observar el agente glutamato. revelador, ¿no? Para el glutamato y la alanina y cualquier aminoácido que esté ahí presente, ¿no? Entonces, fíjense, más o menos ahí tienen varios resultados de lo que ustedes hubieran visto, ¿no? Y fíjense que, por ejemplo, aquí, en esta del medio, oye, espérenme, esta se ve más bonita, ¿no? O sube. Ahí se ve perfectamente. Si se fijan, ahí tienen lo que es la curva tipo. Tienen lo que es la curva tipo y la curva tipo, por ahí una mancha se hace rebelde y avanza más, ¿no? Pero fíjense que todo eso es lo que es el glutamato. Y entonces, ¿qué creen que sea? ¿Qué crees que sea, Axel? Si está a la misma altura, ¿qué crees que sea? Ay, ¿puede volver a repetirlo, por favor? Claro, esto que está aquí, que es, Ajá, si te da morado, es un aminoácido, ¿no? sí, ¿Qué aminoácido es? el glutamato. ¿Y cómo sabes que es el glutamato? Porque corre a la misma altura que ¿quién? Pues el glutamato que agregamos, ¿no? Y Que es la curva tipo, ¿no? Porque aquí estás poniendo las demás concentraciones de glutamato. ok, que ahí lo estoy poniendo en verde, ¿no? En verde estás viendo lo que es hasta dónde corrió el glutamato de la curva tipo, y en rojo estarías viendo lo que es el problema, ¿sí? Este sería el problema, ay Dios, era rojo. Espérenme. Entonces, este es el problema, o problema, ¿no? Sí. Y entonces, aquí estaría lo que es el testigo. Más o menos esperas esto, déjenle preguntar a otra persona. ¿Esperas esto, Joel? ¿Esperarías que el testigo no tuviera nada a esa altura? Pues sí, porque en esa muestra no hubo reacción, porque nada más colocamos el agua. No, Bueno, ahí no esperabas nada de reacción, o sea, no esperabas reacción, solo se puso agua, no está el aceptor de grupos amino y entonces ahí es lo que yo espero, pero pues esa es la idealidad, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que yo voy a observar? Pues lo que yo voy a observar, o muchas veces lo que se observa es algo así. Fíjense, esta es otra como cromatografía, ¿no? Y ahí se puede ver perfectamente, ¿no? Voy a marcar en verde lo que es la curva tipo, esa es la curva tipo de glutamato. En rojo les voy a marcar lo que es el problema. Y fíjense que en azul les voy a poner el testigo. Si están de acuerdo que este testigo tiene glutamato, ¿si estás de acuerdo, Joel? pues sí, un poquito. Es que está como que en la misma parte en la que coincide toda la parte de la curva tipo. Muy bien.
¿Y Se ve cómo, curioso. qué valor tendrías que sacar? Fíjate, aquí es puro ojímetro, ¿no? ¿Qué valor tendrías que sacar para decirme, el testigo tiene glutamato? No, pues tendríamos que obtener su concentración para ver si obtenemos glutamato. Bueno, No, pero ¿qué valor tendrías que el utilizar? Como para... RF, ¿no? El RF, muy bien, tendrías que utilizar el RF. Sacando los RFs, la relación de frentes, pues tú podrías ver numéricamente que lo que yo estoy señalando como la mancha del testigo correspondería al glutamato si se parecen los RFs, ¿no? Y entonces, tú mismo, Joel, esto que estoy señalando con la flecha, ¿qué es? Si lo de abajo es el glutamato, ¿qué esperas que sea esa manchita? ¿La alanina? La No. alanina. Sí, es la Sí. alanina. Perdón, me Sí. había confundido, pensé que era el agua, pero no. ¿El agua esperabas que te diera color? No, es que por eso me confundí. Ok, Pero sí, el la agua no es... alanina. Ok, esa es la alanina, ¿no? Entonces, ahí se puede ver cómo el sistema resuelve, separa lo que es el glutamato de la alanina, ¿no? Y ahí está perfectamente demostrado. Ahora, déjenme le pregunto a alguien más. Alexa, qué bueno que no tengo una Alexa. Alexa, Sí, profe. Ujú. ¿crees tú que solo sea alanina? Fíjate hasta dónde corre la alanina pura y solita. Me dirías que lo que estás encontrando en el problema, ay Dios, ahí este es el problema, ¿no? Pero es el problema la parte correspondiente de la alanina que no reaccionó. ¿Crees tú que sea pura alanina? La flecha roja, que déjala coloco en un lugar más bonito. Ahí está. ¿La flecha roja estará señalando una mancha correspondiente a la alanina pura o crees que haya otros aminoácidos ahí? Pues yo considero que también van a haber otros aminoácidos. ¿Por qué? Lo vuelvo a decir. ¿Qué pasó con la transaminasa? ¿Era pura o era impura? Era impura. Entonces esperas un montón de aminoácidos, ¿no? Entonces ahí podríamos esperar que todos los demás aminoácidos ahí están mezclados. ¿Sí les queda claro a todo el mundo? Sí. Ok. Y entonces, ¿para qué me dirías que te sirvió la cromatografía entonces, Alexa? ¿Cuál es la utilidad de la cromatografía? Para la separación e identificación de lo que sería principalmente la alanina y el glutamato. ¿Y cuál es tu producto de interés? El glutamato. El glutamato, ¿no? Para la que es la separación del glutamato y la identificación del glutamato, casi inequívoca, ¿no? Podríamos decir que inequívocamente ahí está el glutamato, casi, ¿no? Entonces, y de esa manera yo ya lo puedo cuantificar. ¿Qué tienes que hacer después, Alexa? Se tienen que calcular los RF. Ok, se tienen que calcular los RFs, ¿no? Yo tengo que calcular los RFs. Muy bien. ¿Cómo le haces para calcular un RF, Alexa? Se tiene que medir desde el lugar de aplicación, que es bueno, la línea. Y luego también se tiene que considerar la distancia recorrida, en este caso por el glutamato. Y Por las sería, manchas, ¿no? bueno, Por sí. cualquier mancha, ¿no? Ujú. Ah, Sería dividir en este caso la, bueno, distancia recorrida entre... la distancia del lugar de aplicación. Entonces el RF te puede dar mayor a 1. No, tiene que ser menor a 1. Tiene que ser menor a 1, ¿no? Entonces, en este caso tiene que ser menor a 1. Les acabo de publicar datos para que les echen un ojo rapidito. Me interesa que sí lo vean porque luego tienen problemas con esto. Entonces, el primer resultado que tienen que poner en su informe, pues justamente es un esquema del papel cromatográfico, ¿no?
Este esquema de papel cromatográfico, pues lo hacen en cualquier herramienta que ustedes tengan para dibujar, ¿no? Cualquier aplicación, cualquier cosa donde dibujen, ahí me dibujan cómo les hubiera salido, ¿no? Lo que es el papel, utilizando estos datos, solo que necesito que vean que al principio aparecen absorbencias, y esas no me interesan ahorita. Abajo aparecen lo que son distancias en centímetros. ¿Sí las ven? Sí, Ok, necesito que vean que dice P1 y P subíndice 2. sí. ¿Por qué dice P1 y P subíndice 2? ¿Será problema 1 y problema 2? Algo así. Problema 1 y problema 2, pero no significa que tuvieron dos tubos problema. ¿Qué significa? Que salieron dos manchitas, ¿no? Que salieron dos manchas. Gracias por utilizar la lógica, María. Entonces, son dos manchas, la mancha 1 y la mancha 2. Entonces, ni se les ocurra en su esquema, porque si lo veo ya les pongo 0. Si en el esquema me ponen dos problemas, porque según ustedes es problema 1 y problema 2, pues ya, tache. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. ¿Sí me pusieron Sí. atención todos? Y entonces por eso hay testigo 1 y testigo 2, porque son dos manchas que salen en el carril del problema y en el carril del testigo. Bueno, en donde se aplica el problema y donde se aplica el testigo. ¿Sí les queda claro? Entonces, ¿cuál va a ser su primer resultado? Para que les quede clarísimo. El esquema. El esquema. ¿Y su segundo resultado cuál será? Obtener los RFs. Los RFs. Muy bien. Y entonces, por eso me quedé con esta imagen. Ahora que, pues, si ustedes se fijan en la parte verde, el glutamato se repite 5 veces. ¿Me pondrán los 5 RFs del glutamato? Y entonces, ¿qué harían con esos 5 distancias? Un 5 promedio. RFs, sacarían el promedio, ¿no? Entonces sacan el promedio de los 5 del glutamato y ese es el que me pone. Y entonces, ¿para qué les van a servir los RFs? ¿Dónde van a poner esos valores de RFs? En la discusión, ¿no? En la discusión, ahí me van a poner, se puede observar que el RF del glutamato del problema es tanto y se parece al RF del promedio de la solución tipo. Además, si se contrasta con el RF de la alanina, ahí se puede ver que son muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, el glutamato se separa de la alanina y se cuantifica única y exclusivamente el glutamato. ¿Sí les queda claro? Los dos resultados y para qué van a ocupar el de los RFs. De esa manera lo van a incluir en su discusión, ¿no? Entonces, así van a poner su discusión, ¿no? Ya sé que no es discusión como tal, pero en este caso considérenlo discusión. Entonces, aquí yo veo que se contrasta, ¿no? Y puedo ver que con los RFs el glutamato es la mancha roja, bueno, que ahí estoy yo marcando como roja, y la alanina es lo que está hasta arriba, ¿no? Y entonces, ¿qué deben de hacer después? ¿Qué deben de hacer después? Después se recortan las manchas, ¿no? Para ponerlas en tubo y luego ya hacer todo el procedimiento para leer en el espectrofotómetro. Muy bien. ¿Y cómo es ese procedimiento? ¿Qué manchas tienes que recortar, Mariana? Bueno, los de glutamato, ¿no? Porque es lo que... Muy bien. ¿Recortarías entonces a alanina? Ok, ok. No se debería de recortar la alanina. Gracias, Mariana. No se debe de recortar la alanina. Les debe de quedar claro a todos. ¿Por qué no se recorta la alanina? A Mariana ya le quedó claro. A todo el mundo les quedó claro. La alanina no es mi producto de interés. Mi producto de interés es el glutamato, por eso solo recorto lo que es el glutamato. ¿Qué tengo que hacer después, Dafne? Nava Domínguez.
Se deben colocar en un tubo de ensayo. Ya que recortaste, se debe de colocar en un tubo de ensayo. ¿Y qué se le debe de colocar a ese tubo de ensayo? Eh, mi, miril- miril- no sé cómo se llama, midrina, Ninidrina, pero ¿en qué? ¿Y a qué concentración? 1 mililitro, concentración a 1% en butanol. En butanol, ¿no? Fíjense que toda la ninidrina que han ocupado, ¿no? Desde las reacciones de proteínas y también la poca que ocuparon para glucógeno y la que utilizan aquí, pues siempre está disuelta en butanol, ¿no? ¿Por qué en butanol? Porque tiene un punto de ebullición muy alto y entonces no se va a evaporar. Pero necesito que hagas la reflexión, Daphne. ¿Por qué aquí es al 1% y en etanol es al 0.05%? Para, no, para leer el espectrofotómetro. Ok, vas a leer el espectrofotómetro, pero ¿por qué? O sea, antes de eso, si tú estás variando la concentración, ¿de qué te está diciendo? ¿Cuál es la utilidad de la ninidrina en etanol al 0.05% y cuál es la utilidad de la ninidrina en butanol al 1%? Profe, Quien sea, ¿qué pasó? según yo es para con el butanol terminar de revelar lo poco que pudo haber quedado, ¿no? Ah, bueno, no es terminar de revelar, es que ahora sí ya reaccione, ¿no? Ajá. Entonces, la ninidrina con etanol es el revelador y aquí la ninidrina en butanol ya les va a cuantificar. ¿Sí ven la diferencia? ¿Sí todos? Sí. ¿Cómo Sí, la Sí, ninidrina con etanol qué? La ninidrina en etanol revela y la ninidrina con butanol ya les va a cuantificar, ¿no? Ahora sí, todo el glutamato que esté ahí en el recorte, ahora sí todo va a reaccionar. La ninidrina en etanol solo me sirve para ver, ¿no? Para hacer evidente dónde está cierta cantidad de glutamato, pero no toda la cantidad de glutamato. ¿Por qué? Porque es muy poquita concentración, es al 0.05%. Y en este caso ahora es al 1%, ¿no? Es una cantidad bestial de ninidrina. Y ahora ya Profe, le pongo el butanol. ¿Qué pasó? pero ¿por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre butanol y etanol en este caso? O sea, ¿por qué etanol para revelar y butanol para cuantificar? Muy bien, tú misma dime. ¿Cuál es la diferencia entre etanol y butanol? En la cadena hidrocarbonada, Tiene 2 carbonos de más, ¿no? El butanol. ah, Y entonces eso va a hacer que sea más que, no polar, es más no polar, muy bien. ¿Y qué otra cosa? menos con una menor punto isoeléctrico o algo así. ¿Eh? No El sé. etanol es delgadito y el butanol, Mm. ¿cómo es? Más ancho, ¿no? Entonces, ¿cuál va a tener un punto de ebullición mayor? El butanol. El butanol. Y entonces yo puedo poner mis tubos 2 minutos a 80 grados centígrados, nada se evapora, porque el butanol tiene un punto de ebullición mayor, y entonces garantizo que la ninidrina esté reaccionando con todo el glutamato que les quedó, ¿no? Sí, sí, sí. Ay, qué listo. Gracias. Mm. Es algo que ustedes pueden deducir, ¿no? De solo recordar lo que vieron en primer semestre, en segundo semestre, en tercer semestre, ¿no? Integrar todos sus conocimientos, ¿no? Entonces, vean que es súper importante, ¿no? Porque luego nos ponemos, o bueno, yo me pongo muy pantera con lo que son las marchas de trabajo, o siempre les pedimos bitácora con diagrama de flujo en todos los laboratorios, porque pues así van viendo qué es lo que tienen que hacer, pero además porque pueden poner las notas, ¿no? Rápido, ¿no? Así como esto me sirve para esto y esto me sirve para esto. Y lo pueden visualizar, ¿no? Ya que no van a estar en el laboratorio, aquí lo pueden visualizar mejor, ¿no? Entonces,
Y otra de las cosas que podría llegar a servirles, ¿no? Es que parte de lo que se generó de lo morado pueda solubilizarse con butanol. Pero realmente, ¿quién les va a servir para solubilizar el color morado? ¿Y qué es el color morado, Armando? Que te pregunté re poquito. Es bueno, lo que se reveló con la ninidrina. ¿Y qué es eso? ¿Cómo se llama? Bueno, la ninidrina sirve para revelar los grupos amino, entonces sería... Pues te hiciste el mecanismo de reacción, ¿no? ¿Sí te acuerdas? ¿Cómo se llama el producto de la reacción de ninidrina? La ninidrina, cuando reacciona con un amino libre, produce el Púrpura de Riemann. púrpura de Riemann. Muy bien. El azul de Riemann o el púrpura de Riemann. Y entonces, ¿para qué te va a servir la acetona, Armando? Ahí estás viendo el dibujo, ¿no? Recortaste el papel y ahí está el morado. Entonces, ¿el morado dónde está? ¿Cómo? El color morado, ¿dónde está? Ve la diapositiva. ¿Dónde está el morado? En el cromatograma, bueno, ahí se ve. En el papel. Muy bien. ¿Te sirve en el papel? ¿Lo vas a poder leer en el espectrofotómetro, el papel? No. Tiene que estar en solución. Entonces, ¿para qué te sirve la acetona? Para poder leer la concentración que está en el papel. Y poder sacar, ¿no? Todo el púrpura de Riemann que se quedó en el papel, porque ahí está el glutamato, ¿no? Ahí se quedó lo que es el púrpura de Riemann y entonces sale, ¿no? Y de hecho, ¿de qué color podría salir el papel? Ya que le ponen la acetona, ¿de qué color esperan el papel? No te preocupes, no te preocupes. Los lomitos y los gatos los toleran. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? No te preocupes, no es necesario que contestes tú, ya me pueden contestar todos los demás. Todos los demás, ¿de qué color esperan ver el papel? Ya que le hayan adicionado la acetona. El papel era morado, ¿lo siguen esperando morado? No, blanco. Ya blanco, ¿no? No va a salir así prístino blanco, pero pues ya prácticamente todo salió, ¿no? Se eluye en el butanol, pero también en la acetona, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes garantizan que todo el púrpura de Riemann se está en solución y entonces el espectrofotómetro ya lo puede ver. ¿Sí les queda claro? ¿A cuánto vamos a leer, Ana? Bien fácil la pregunta. A 540 nanómetros. A 540 nanómetros, ¿no? Vamos a leer a 540 nanómetros. ¿Y para qué te servía el agua? ¿Te acuerdas? Arad lo estaba pensando. ¿Para qué te servía el agua, Ana? Para manejarlo como un blanco. Para manejarlo como un blanco, ¿no? Entonces, fíjense lo importante de la ciencia, ¿no? Mi blanco tiene que tener exactamente el mismo tratamiento. Fíjense, si el blanco en el papel ustedes pusieron agua, ¿no? Y entonces ahí corre el papel, ahí tiene etanol, metanol, agua y urea, ¿no? Porque es la fase móvil. También va a tener ninidrina, porque por ahí le llovió ninidrina. También va a tener etanol y también va a tener butanol. Y también va a tener acetón. Todo eso va a estar en ese pobre papel, porque tuvo exactamente el mismo tratamiento. ¿Qué es lo único que no va a tener? Pues no va a tener muestra. Y entonces por eso se ocupa para calibrar el espectrofotómetro, ¿no? Para ajustar, no calibrar. Para ajustar el espectrofotómetro a cero, ¿no? Para decirle, esto es lo que tú vas a considerar como no hay nada de aminoácido. ¿Sí? Y entonces el color morado será proporcional a la cantidad de glutamato que hay. Si se fijan, el testigo tiene color,
Y ahora tenemos que irnos al tratamiento numérico, pero antes de irnos al tratamiento numérico, déjenme les oye, está. No me sale, ya está. Les voy a poner otro cuestionario para ver si siguen despiertos. Ahí va. Ok, ya nadie falta, ¿verdad? Nadie. Muy bien. No. Ok. Muy bien. Creo que sí les quedaron claro todas las funciones. Y último cuestionario. Solo 2 preguntitas. Me faltan 4 personas. Y se ven los resultados. Y ahí pueden ver. Bueno, es lo que yo estoy viendo. Y se puede ver
que por lo menos la mayoría tienen las ideas correctas. Muy bien. Entonces, ya nos tenemos que ir a lo que está el tratamiento numérico, ¿no? Y en el tratamiento numérico, pues obviamente lo primero que tienen que tener, ya les quedó claro que en sus resultados es el esquema, ¿no? Del papel cromatográfico y la tabla de los RFs. Después, ¿qué tienen que hacer? Fíjense que aquí tienen que hacer algo bien difícil. Van a tener que determinar lo que son las unidades arbitrarias de transaminasa. Primero, ¿por qué creen que se llaman unidades arbitrarias? ¿Por qué llamarlas unidades arbitrarias y no unidades internacionales? Porque nosotros las vamos a establecer. Justamente se establecen, ¿no? Y se establecen para el sistema de, de trabajo, ¿no? El sistema experimental que tenemos aquí en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas no es algo que podemos comparar con alguien más, ¿no? Con China, ¿no? Las unidades internacionales de Invertasa, pues esas sí se pueden comparar, no se pueden comparar con quien sea porque son unidades internacionales, ¿no? En este caso es una unidad arbitraria. Déjenme agachar, ¿no? Entonces, fíjense, tienen que construir lo que es la curva tipo de glutamato, ¿no? ¿De dónde van a sacar los datos para la curva tipo de glutamato? De lo que les acabo de publicar, ¿no? Entonces, las curvas tipos, ¿cómo se construyen? Se construyen con microlitros y absorbencia. Con estos datos, podríamos decir que ya podemos construir lo que es la curva tipo. Es con concentración y absorbancia, ¿no? Muy bien, entonces es absorbencia contra concentración, ¿no? Entonces, yo tengo que construir, ¿no? Tengo que construir lo que es una curva tipo. Y entonces, ¿qué debo de poner en el eje de las X? Pues debo de poner lo que son micromoles, ¿no? De glutamato. Y aquí tengo que poner la absorbencia a 540, ¿no? Qué horror. 540 nanómetros. Qué letra tan fea. No me agrada que luego salga así. Ay, 540 nanómetros, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Lo que es para mi curva tipo. Y yo espero que sea que sea proporcional, ¿no? Yo espero que sea proporcional. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo sacan los micromoles de glutamato? ¿Qué necesitan para sacar los micromoles de glutamato si solo tienen los microlitros? Por ejemplo, en lo que pusieron en el papel fueron 5, 10, 15, 20 y 25 microlitros. ¿Cómo saben los micromoles que hay ahí? ¿Qué tienen que conocer? ¿La qué? Si ponen 5 microlitros de glutamato, ¿la qué? ¿Otra vez? La masa. Tendrán que conocer la masa, pero en este caso la concentración, ¿no? Fíjense que el glutamato que se ocupa en la solución tipo tiene una concentración de 0.02 molar. Esa es la concentración. ¿Eso qué significa? 0.02. ¿Se acuerdan qué significa la molaridad? Mole sobre litro. Moles sobre litro, ¿no? Entonces aquí tienen lo que son moles sobre litro y esto va a ser igual a 0.02 micromoles sobre microlitro. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo? Y entonces, pues ya pueden hacer sus hermosas reglas de tres, ¿no? Ya podemos decir que un microlitro, ¿cuántos micromoles tiene? ¿Un microlitro cuántos micromoles tiene? Sí.
No, bueno, dependiendo de la concentración, ¿no? En este caso, un microlitro tiene 0.02 micromoles. Fíjense cómo aquí tiene, ¿no? Lo que es esta relación. 0.02 micromoles, ¿no? Y entonces, ¿qué tienen que hacer? Sería, por ejemplo, para el primer caso, 0.02 por 30 entre 1, ¿no? ¿Ok? En el caso de ¿no? En el Mm, caso de la primera aplicación del papel, sería 5, ¿no? 5 por 0.02, ¿cuánto les da? 0.1 Entonces serían 0.1, ¿qué? Micro, micromoles. ¿de quién? De glutamato, ¿no? Y entonces, en el segundo tubo, esto es para el tubo 1, ¿no? Esto es para el tubo 1 de la, curva tipo. Y en el tubo 2 que ponen el doble, ¿cuánto sería? 0.2 micromoles. 0.2 porque es el doble, ¿no? Y en el tubo 3, que es el triple, 0.3. ¿Sí estamos? 0.4 y 0.5. ¿Sí les queda claro? Nada más tienen que checar su curva tipo porque no todos tienen exactamente los mismos valores, ¿no? Esto está funcionando como un ejemplo. ¿Sí me siguen todos? Sí. Sí, sí. Sí. Ok, entonces chequen lo que son los valores de su curva tipo porque por ahí luego se las modifico, ¿no? Para que nada más no copien. Bueno, que luego lo único que hacen es copiar. Entonces, así construyen la curva tipo. ¿Qué van a hacer con la curva tipo? Interpolar lo que tuvimos en el problema. A ver otra vez, ¿cómo? ¿Qué van a hacer? Vamos a interpolar con lo que nosotros obtuvimos de nuestro problema. Muy bien. ¿No? Van a sacar la ecuación de la recta y van a interpolar, ¿no? Con la ecuación de la recta van a pedirle a la ecuación de la recta si el testigo, por ejemplo, tiene absorbencia y el problema tiene absorbencia, pues cuántos micromoles, ¿no? ¿Cuántos micromoles tienen? Justamente lo que le voy a pedir a la ecuación de la recta. Supongo que de eso ya no hay ni una sola duda. ¿Hay alguna duda de eso? Considerará eso como no. Muy bien. Entonces, de la ecuación de la recta yo le voy a preguntar cuántos micromoles tiene. Ahora, necesito yo saber, ¿no? Fíjense, aquí tengo en el testigo cierta absorbencia. Estos micromoles que yo voy a despejar, ¿realmente son por la enzima? ¿La enzima está produciendo lo que es esta absorbencia? ¿La enzima trabajó en el testigo? No, No. No. Y entonces, ¿por qué tengo absorbencia ahí? porque la enzima no estaba pura. Porque la preparación cruda de transaminasa, pues es preparación cruda, ¿no? Entonces eso significa que ya venía de defecto, ¿no? Es como venía en lo que es mi preparación. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Restar. Restar, ¿no? Entonces, a los micromoles del problema le tienen que restar los micromoles de quién? Del Del test. testigo. Muy bien. Entonces tienen que restarle a los micromoles del problema lo que son los micromoles del testigo, ¿no? Hay que para sacar lo que son los micromoles reales, ¿no? Lo que realmente formó lo que es la enzima. ¿Sí les queda claro?
Sí, profe. Ok, entonces ya tienen los micromoles reales formados de glutamato. Y entonces ya podemos definir lo que son las unidades arbitrarias de transaminasa. Las unidades arbitrarias de transaminasa o de transaminación se definen como la cantidad de micromoles de glutamato formados por gramo de hígado por hora. Una unidad arbitraria de transaminasa es los micromoles de glutamato formado por gramo de hígado por hora. Así se definen lo que son las watts. Y lo vuelvo a decir, son unidades arbitrarias porque no pueden ser internacionales, porque no pueden ser comparables. Esto nada más es propio del sistema con el cual están trabajando ustedes, ¿no? No hay otra manera de, no pueden compararlo, ¿no? Con algún resultado de Perú, con algún resultado de Sudáfrica, ¿no? Entonces vean que los micromoles formados de glutamato por gramo de hígado por hora, pues estos micromoles de glutamato formados reales, pues ya los tienen, ¿no? Acabamos de ver cómo calcularlos. ¿Cuánto tiempo duró la reacción? ¿Cuánto tiempo duró la reacción? 1 hora. Entonces, pues esto también ya la tiene, ¿no? ¿Qué es lo único que no tienen? Los gramos de hígado. Los gramos de hígado. ¿Y de dónde van a salir los gramos de hígado? Pues justamente aquí les estoy diciendo que consideran. Esto sí lo van a considerar para todos los conjuntos de datos, ¿no? Son 4 conjuntos de datos. Supongan que los 4 conjuntos de datos se obtienen de la misma preparación. Es decir, se pesan 65 gramos de hígado. Nada más que, ojo, el hígado de una rata no pesa 65 gramos, ¿no? A menos que sea una rata mutante o una rata gigante, les puede pesar yo creo que 65 gramos. ¿Eso qué significa? Que aquí tienen más de un hígado, ¿no? 3 hígados, 2 hígados muy enormes, pero aquí tienen varios hígados, ¿no? Que es luego lo que podemos hacer para concentrar lo que es el extracto, ¿no? Entonces, aquí estoy trabajando con 65 gramos de hígado. Puede ser más de un hígado, pero en este caso no me importa. Solo quiero que vean que son 65 gramos de hígado. Y se está homogeneizando en 750 mililitros de regulador. Les estaba diciendo que para la preparación de transaminasa no se somete a ningún tratamiento, ¿no? Entonces, imagínense el hígado, solo lo muelen. De hecho, aquí lo tengo aquí arribita, cómo se prepara lo que es la transaminasa. Aquí está más o menos, ¿no? Lo único que se hace es se sacrifica a la rata, se le extrae el hígado y se licúa. Imagínense así una licuadora como la que tienen ustedes en su casa. Esa es la que se ocupa. Y entonces, ya que estoy licuando el hígado, lo único que se hace después es centrifugarlo y me quedo con el sobrenadante. Y tan tan. Es lo único que estoy, en este caso tendría que ser del 30% volumen. Pero el punto es de que lo único que estoy haciendo es la centrifugación. No le estoy haciendo nada, no estoy purificándolo para nada, ¿no? Y entonces, por eso les digo, si tienes 750 mililitros de regulador y 65 gramos de hígado, pues entonces ustedes pueden considerar que pues pueden hacer una regla de 3, ¿no? Fíjense, aquí tienen la regla de 3. 750 mililitros de regulador son a 65 gramos de hígado. 1 mililitro. ¿Por qué estoy aquí utilizando 1 mililitro? ¿Porque es la preparación cruda? La preparación cruda, ¿de cuánto se adiciona en los tubos problema intestino? 1 mililitro. 1 mililitro, ¿no? Entonces se adiciona 1 mililitro de preparación cruda de transaminasa. Y entonces por eso puede ser esa regla de 3. Díganme cuánto les da. 0.086. 0.086. Entonces todos, ¿qué valor van a poner aquí? Pues 0.086. ¿Sí les queda claro? Entonces ya tienen los micromoles de glutamato formados reales, ya tienen los gramos de hígado, ya tienen
Pues el tiempo, que es 1 hora. Toda la reacción duró 1 hora. ¿Sí les queda claro? Sí. ¿Dudas con cómo obtener lo que son las unidades arbitrarias de transaminasa? No. ¿No tienen una sola duda? ¿Todo clarísimo? ¿Ya se quieren ir? Y no me contestan. Sí, gracias. Todavía no los puedo dejar ir, ¿no? Entonces, fíjense que ya tienen cuántos resultados. Veamos el reporte, ¿no? En el reporte, ¿qué resultados tienen que tener? El esquema del papel cromatográfico. ¿Qué otra cosa tienen que tener? La tabla de los RFs. ¿Qué otra cosa me van a poner? Su curva tipo. ¿Sí? Tercer resultado, entonces, ¿cuál fue? La curva tipo con la ecuación de la recta, ¿no? Y el cuarto resultado, ¿cuál va a ser? Las unidades arbitrarias. Muy bien, las unidades arbitrarias de transaminasa, ¿no? Las watts. Todos esos resultados, ¿no? Ya tienen todos esos resultados y ahora nos podemos ir a la discusión. Por ahí todavía les causa un poquito de conflicto la discusión. La discusión, ¿cómo se arma? A algunos de ustedes ya les quedó perfectamente claro, a otros no. ¿Qué tienen que comparar? Lo que nos salió contra la literatura. Contra la literatura, ¿no? Y si algo no les salió como esperaban, no solo me dicen es un error del analista, ¿no? Pues Por ejemplo, explicar el... explicarlo a fondo. Una de las cosas que me decían, por ejemplo, para cinética enzimática es que no se adicionó la cantidad correcta de enzima. ¿Es una explicación? Claro, pero no me están discutiendo. O sea, no me están diciendo, como se adicionó menos cantidad de enzima, entonces al adicionar menos cantidad de enzima, se transforma menos producto, lo que se traduce en una menor velocidad inicial, lo que se traduce en un error y por lo tanto me dio una energía de activación muy alta. Vean la diferencia, ¿no? Vean la diferencia entre yo decir, se adicionó menos enzima, a echarme todo ese rollo que les acabo de echar. ¿Sí vieron la diferencia? ¿Por qué las discusiones son tan importantes para mí? Porque ahí reflejan todo lo que ustedes aprendieron, ¿no? Si ustedes pueden explicar desviaciones, es porque están entendiendo experimentalmente qué están haciendo, ¿no? Digo, tal vez aquí no lo están haciendo, no están metiendo las manitas, pero por lo menos ya revisamos toda la marcha de trabajo, ya les quedó claro, ya me repitieron hasta el cansancio que todo está clarísimo. Y entonces, pues, ¿dónde lo van a reflejar? En las discusiones. ¿Cuál es el pequeño, gran y enorme problema? Que unidades arbitrarias de transaminación, de transaminasa, no tenemos. Es decir, no hay un libro, no hay un paper como tal. Hay muchos papers, ¿eh? De hecho, ustedes se pueden meter a investigar y hay varios alumnos que lo han hecho, ¿no? Pueden ustedes meterse a investigar actividades de transaminas, de alanina aminotransferasa, y hay un montón, pero no se reportan en unidades arbitrarias de transaminas. Sino que ustedes buscarían, pues no lo van a encontrar. ¿Dónde sí lo pueden encontrar? Yo sé que ustedes nunca hacen esto, pero ¿dónde pueden encontrar valores de watts reportados? Tal vez por no literatura muy confiable y que está en internet. Pues en otros reportes, ¿no? Hechos anteriormente. En reportes anteriores, ¿no? En reportes anteriores. Entonces, ¿qué van a hacer para esta discusión? Buscar esos reportes y compararlos. Exacto, los valores, ¿no? Los tienen que comparar. ¿Qué esperan? Pues que les dé valores similares. ¿Por qué esperan que les dé valores similares? Porque todos estos datos se obtuvieron de condiciones experimentales obtenidas en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas por QVPs. ¿Sí? Entonces, misma carrera, mismos lugares de trabajo, prácticamente el mismo equipo, prácticamente mismo todo, ¿no? Obviamente los reportes tienen que ser viejos, ¿sí? Yo sé que están violando su código de ética, yo sé que su código profesional es muy riguroso, nunca se les hubiera ocurrido meterse a internet a buscar otros reportes para siquiera poder redactar algo, ¿no? Pero en este caso lo van a hacer, ¿sí? Perdónenme por obligarlos a hacer esto. ¿Sí les queda claro? Y entonces, ¿qué referencia me van a poner?
porque como les encanta ponerme el Leninger, el Harper y el Poet y un montón de libros que ni siquiera sé si abren. Así es, y de ahí no sé qué referencia poner, pongo a Leninger. Pero bueno, entonces, ¿a quién van a citar? A quien le pertenezca el reporte, ¿no? Muy bien. Si su hermano ya cursó QVP y Gabriel Cervantes les dio clases, pues le piden el reporte a su hermano, ¿no? El semestre pasado tuve un caso y ya me sentí viejo. Pero bueno, entonces pueden ustedes, ¿no? Agarrar estos reportes y citarlos. Entonces, en la bibliografía, ¿quién va a estar? El reporte, ¿no? O el link de dónde sacaron el reporte, ¿no? ¿Sí les queda clarísimo? Profe. ¿Súper claro? ¿Van a Sí. poner Súper claro. introducción? ¿Van a poner introducción? No, no van a poner introducción. ¿Sí les queda claro? No introducción. Sí. Objetivo, resultados, discusiones y conclusiones y bibliografía, obviamente. ¿Cuándo entregan el reporte? Una semana ¿Una después. semana? O sea, ¿cuándo? El próximo. Próximo miércoles. El próximo Pero miércoles. ojo, ¿cuándo es su examen? El viernes. Entonces les sugiero que para estudiar, pues hagan el reporte antes. Sugerencia, ¿no? Así como quiero estudiar para el examen, pues me pongo a hacer el reporte. ¿Sí, sí? Va. Ok, Sí. si no tienen ninguna duda, dejen. Maestro Saúl, ¿les quiere decir algo? No, hola, solo recordar que próxima sesión es el examen, bien estudiados, y ya les dieron también otra alternativa para estudiar transaminación, trabajar un poco más. Sería todo de mi parte. Maestra Rocío, maestra Vero. No, yo tampoco ninguna indicación, maestro Gabriel, gracias. Solo que estudien para el examen, gracias. Por favor, estudien mucho. Si tienen dudas, pues nos pueden mandar sus dudas, ¿no? Y pues ya, nos dejamos partir. Nos vemos el viernes para su examen. Cuídense, estudien, nos vemos el viernes, tienen mañana todo el día para estudiar. Sí, profe, gracias. Cuídense. Ay. Hasta luego. ¿Verdad Bye. que sí tienen todo el día de mañana? Toda la noche, todo el día de mañana y toda otra noche. Sí, ¿verdad?